Psicología del experto. ¿Cómo evoluciona el novato a experto? Un experto es aquel que ha cometido todos los errores posibles en un campo específico. Niels Bohr. Introducción. ¿Qué diferencia a un experto de un novato? Los expertos son conscientes de los objetivos de su aprendizaje. Evalúan lo que saben y lo que no comprenden. Seleccionan estrategias y evalúan sus experiencias cognitivas y afectivas. Asimismo, los expertos disponen de habilidades o destrezas cognitivas para dominios específicos como la matemática. Dominio específico de la física. Dominio específico del ajedrez. Dominio específico de la música. Dominio específico de la interpretación teatral, entre otros. Sin embargo, en el siglo XXI cabe preguntarnos si la inteligencia artificial podrá reemplazar a los expertos humanos. Pues en el campo de la inteligencia artificial se ha diseñado un sistema de diálogo denominado ChatGPT, que imita la mente de un experto y puede resolver cualquier consulta de los usuarios porque explora la información en Internet. Se trata de un sistema de diálogo basado en un modelo de lenguaje generativo desarrollado por la inteligencia artificial. Como un experto, mediante el aprendizaje supervisado y aprendizaje por refuerzo, organiza la información para resolver los problemas planteados. Es un hecho que la inteligencia artificial ha tenido éxito en imitar la mente de un experto. Pero, ¿cómo funciona la mente de un experto? Psicología cognitiva del experto. El psicólogo educativo español Juan Ignacio Pozo, en su libro Humanamente, el mundo, la conciencia y la carne, en el año 2001, define la psicología de los expertos como el estudio de las diferencias entre las personas expertas y novatas en la ejecución de diferentes tareas específicas. Una característica esencial es que los expertos disponen de más aprendizajes implícitos, es decir, más conocimientos o rutinas automatizadas y una poderosa atención selectiva para el ojo clínico. Asimismo, los expertos disponen de más aprendizajes explícitos, llevados a cabo con atención selectiva y sostenida consciente. La experticia proporciona una mayor comprensión y conciencia de las tareas cognitivas. Por ejemplo, han desarrollado habilidades metalingüísticas, es decir, un alto control cognitivo de la producción y la comprensión del lenguaje, y a su vez una alta conciencia de los errores en el uso del lenguaje. En su libro Aprendices y Maestros, Juan Ignacio Pozo afirma que los expertos disponen de un mejor uso de los recursos metacognitivos en su área de pericia. Los expertos tienen un desarrollo de conciencia reflexiva mayor, pues son conscientes de los objetivos de su aprendizaje, evalúan lo que saben y lo que no comprenden, seleccionan estrategias y evalúan sus experiencias cognitivas y afectivas. Hacer estas preguntas metacognitivas son indicadores de mayor experiencia y una mayor inteligencia. Todo conocimiento experto es de dominio específico.
La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget es una teoría de dominio general. Según Piaget, las capacidades de razonamiento son generales, es decir, la atención, la percepción, la memoria y el pensamiento se aplican a cualquier tarea cognitiva, con independencia de su contenido específico. Por ejemplo, los mismos procesos cognitivos pueden resolver tanto problemas de matemática como de ajedrez. Por el contrario, las investigaciones neuropsicológicas derivadas de la teoría de Lev Vygotsky están a favor de la especificidad de dominio, porque los conocimientos son herramientas psicológicas. Por ejemplo, los números para el dominio matemático, los fonemas en el dominio lingüístico, las notas musicales en el dominio musical, entre otros. Por lo tanto, cada tarea según su contenido debe generar diversas modalidades específicas de atención, percepción, memoria y razonamiento. Por ejemplo, las capacidades cognitivas para resolver problemas de matemática son diferentes a las requeridas para el ajedrez. Capacidades muy diferentes para la música o el atletismo. La moderna psicología cognitiva asume esta misma concepción. Jerry Fodor, en su libro La modularidad de la mente, argumenta que las capacidades cognitivas son específicas de dominio, es decir, el modo de razonar, la estructura del conocimiento y los mecanismos de adquisición del conocimiento difieren de forma importante según las distintas áreas de contenido. Por ejemplo, el procesamiento del lenguaje oral es autónomo a la percepción visual de rostros o el razonamiento espacial. Annette Karmilov-Smith, en su libro Más allá de la modularidad, a diferencia de Fodor, considera que los módulos no son innatos. Afirma que la actividad del sujeto construye módulos de dominio específico, lingüístico, físico, matemático, psicológico y notacional. Existen procesos de modularización, entendido como creación de memorias a largo plazo implícitas y automáticas a causa de la actividad sociocultural del individuo. Karmilov-Smith propone el modelo de redescripción representacional, concepto equivalente al de internalización de Vygotsky. La redescripción representacional hace referencia al proceso activo de transformación de las representaciones mentales implícitas en explícitas, es decir, cada vez más conscientes, siendo esta la característica de la mente del experto. En el plano educativo debemos asumir que todo conocimiento experto es específico de dominio. Esto se debe entender con la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Generar procesos para convertir a los novatos en expertos en la adquisición de conocimientos específicos de dominio y no de capacidades generales. El conocimiento experto no se generaliza, o lo hace de un modo muy limitado, por efectos de diversas formas de aprendizajes, automatización y reestructuración cognitiva. En este sentido, se debe diseñar espacios sociales con la intención de promover la adquisición de determinados conocimientos. Para esto es necesario el concepto de zona de desarrollo próximo que veremos más adelante. Diferencias cognitivas entre novatos y expertos. Michelin Chi, Robert Glasser y Ernest Ries en 1988 publicaron The Nature of Expertise. En el estudio se presentó diferentes problemas académicos a un grupo de novatos para comparar con un grupo de expertos las estrategias de resolución aplicadas. Comparar las habilidades en resolución de problemas de física. El conocimiento cultural del dominio específico. Los problemas ponían a prueba las habilidades de memoria de conocimientos de física, las habilidades de búsqueda global y búsqueda selectiva de estrategias de solución, y las características cuantitativas de los novatos y los expertos, errores y tiempo de solución. Esta es la representación gráfica de la clasificación realizada por un novato, donde se muestra una eficiente organización conceptual. En este caso, el novato RR clasificó los 40 problemas de física mecánica
sin tomar en cuenta los principios generales del dominio físico. Los círculos representan las categorías de problemas tipo establecidas inicialmente donde no hay organización conceptual basada en principios de la física. Los números dentro de los círculos indican la cantidad de problemas incluidos dentro de cada categoría. Se puede observar que el novato conoce pocas categorías de problemas tipo. Por ejemplo, ha incluido 13 problemas indebidamente en una sola categoría de problemas tipo. Asimismo, el tiempo de solución y los errores fueron mayores. En esta representación gráfica observamos la organización conceptual del novato JT, un poco más avanzado en los conocimientos de la física. El sujeto clasificó los 40 problemas de física mecánica tomando en cuenta algunos principios generales del dominio físico. Los círculos representan las categorías establecidas inicialmente. Los triángulos representan categorías jerárquicamente superiores en las que integra esas categorías iniciales. Los cuadrados y los hexágonos representan subdivisiones o diferenciaciones conceptuales a partir de esas categorías iniciales. Los novatos son más lentos en el razonamiento y cometen más errores. En esta representación gráfica se muestra el experto CD, quien muestra una organización conceptual más jerárquica, con menos categorías en cada nivel horizontal, pero más conexión vertical entre ellas. Se observa que ha clasificado los problemas en dos grandes categorías, representado por los triángulos, basándose en dos principios de la física. Se evidenció que los expertos razonan más rápido y con menos errores. En el caso del experto MF, se observa que ha clasificado los problemas en tres grandes categorías, representado con triángulos basándose en tres principios de la física. Los cuadrados y los hexágonos representan subdivisiones o diferenciaciones conceptuales a partir de esas categorías iniciales. El razonamiento fue más rápido y cometieron menos errores en los procedimientos de solución. De manera experimental, Chi, Glaser y Riss demuestran que los expertos no solo tienen un conocimiento más diferenciado, es decir, con más categorías subordinadas, sino también más integrado. Sus conocimientos están jerarquizados y más integrados en su memoria a largo plazo. Los expertos tienen aprendizaje significativo en un dominio específico, y esto les desarrolla la intuición, el ojo clínico, que les guía en la toma de decisiones ante los problemas. ¿Qué diferencia a un experto de un novato en ajedrez? Veamos los siguientes tableros de ajedrez que tienen las piezas distribuidas en distintos casilleros. Este primer tablero tiene las piezas colocadas al azar. En cambio, en este otro tablero, las piezas están colocadas de manera lógica tras unos pocos movimientos iniciales. Para una persona que no sabe jugar ajedrez, no hay diferencia entre ambos tableros. Sin embargo, para alguien que conoce las reglas del juego, el tablero de la izquierda es mucho más difícil de memorizar, ya que las piezas están colocadas al azar, mientras que en el de la derecha están distribuidas en una posición lógica y el jugador puede reflexionar sobre los posibles movimientos. Esto demuestra que tendemos a recordar el significado de las cosas. Recordamos estructuras generales y abstractas. En una partida de ajedrez, los expertos no prestan atención a la posición de cada una de las piezas, como se ve obligado a hacer el principiante, sino a la distribución general de las piezas en el tablero. El experto presta atención al tipo de defensa de las negras y los rasgos salientes del ataque de las blancas. Dada la representación genérica en la mente del experto, podrá planear una estrategia general del desarrollo de la partida. Buscará quebrar la defensa del rey o tomar control del centro del tablero, pero no estará calculando cada posible movimiento del alfil, el caballo o la torre. Veamos las diferencias cognitivas entre un experto y un novato en otros ámbitos. Los sistemas de memorias del experto. La práctica no es solo para principiantes. Los expertos también necesitan seguir practicando para mantener su nivel de rendimiento. Anders Ericsson. Según el neurocientífico cognitivo Anders Ericsson, especialista en psicología del experto o experticia, coautor del libro número 1, devela el secreto de la experticia,
La práctica constante en toda actividad. Erickson propone la existencia de una memoria operativa a largo plazo en los expertos o mnemonistas en comprensión lectora, cálculo mental, ajedrez, recuerdo de dígitos y otros dominios específicos, siendo la práctica constante la que expande la memoria operativa a corto plazo, cuyas funciones son el aprendizaje, el razonamiento y la comprensión, con la memoria operativa a largo plazo del experto. Las técnicas de neuroimágenes evidencian que la educación y la práctica generan mayor plasticidad cerebral y mayor cableado de circuitos neuronales. Observemos el modelo multialmacén de Atkinson y Shiffrin del año 1968 para entender cómo la práctica fortalece los sistemas de memoria en el experto. Memorias sensoriales o registros sensoriales, que registran la información de entrada y la retienen de 0.5 a 2 segundos para poner en alerta y activar la mente. Memorias a corto plazo, también denominada memoria de trabajo u operativa, cuyas funciones son aprender, comprender y razonar. Es un almacén transitorio, reconoce y categoriza la información, es decir, le asigna el significado, interactuando con las memorias a largo plazo léxicas, semánticas, episódicas y otras. Memorias a largo plazo. Son almacenes permanentes y guardan por tiempo ilimitado la información. Como se trata de un sistema, las memorias de largo plazo interactúan con las memorias de corto plazo. Para entender cómo un experto pone en práctica su pensamiento para aprender y memorizar, describiremos la memoria a corto plazo, también denominada memoria de trabajo u operativa. Tipos de memoria a largo plazo. Memorias declarativas o explícitas. Saber qué, valor de verdad. Se compone de memorias semánticas, conocimientos, hechos y memorias episódicas, recuerdos autobiográficos, eventos con tono de carga afectiva. Memorias procedimentales o implícitas. Saber cómo hacer algo. Se compone de memorias procedimentales, hábitos, habilidades motoras y cognitivas, memorias primadas o priming, memorias aceitadas o inducidas, es decir, memorias preactivadas de conceptos, palabras y movimientos. Y por último, memorias emocionales por condicionamiento clásico simple. Memorias prospectivas. Saber cuándo hacer algo, hacer planes a futuro. Se compone de prospectiva pulsos, planes con un tiempo específico, por ejemplo, tomar las pastillas a las 8 de la noche. Y prospectiva pasos, planes con un tiempo amplio, por ejemplo, hacer su proyecto de vida. ¿Cómo podemos saber cuándo un alumno ha dejado de ser un novato y se ha convertido en un experto? Zona de desarrollo próximo. Según Vygotsky, el motor de todo desarrollo psicológico humano es la interacción social, adulto-niño, experto-novato. Los factores del desarrollo son la maduración del sistema nervioso y endocrino y la interacción social educativa. En este sentido, propuso la metáfora del rickshaw: el experto remolca al novato. Por lo tanto, la promoción de todo talento requiere de la educación y sistemas de mediación o apoyo. Vygotsky propone el concepto de desarrollo próximo para explicar por qué algunos niños tienen un desarrollo intelectual muy diferente a pesar de tener la misma edad cronológica. Esto se puede explicar, aparte de sus aptitudes innatas, por los factores educacionales y culturales. La zona de desarrollo próximo se define como la diferencia entre lo que el sujeto es capaz de hacer por sí solo, desarrollo real o actual, y lo que hace con ayuda de otros más capaces, desarrollo potencial o futuro. En este modelo moderno de la zona de desarrollo próximo, se incluye la variable tiempo para identificar etapas o estadios. Se observa que las tareas conjuntas en cualquier contexto donde hay participantes expertos que remolcan a los novatos, estadio o etapa 1, es en esta interacción social que se actualiza el desarrollo potencial del novato, estadio o etapa 2.
En este despliegue se puede identificar el aprendizaje eficiente y su velocidad de procesamiento de información, rápido o lento, asimismo la capacidad de transferencia o aplicación de lo aprendido. Estos indicadores nos darán 4 perfiles individuales del desarrollo: aprendizaje eficiente, rápido o lento, transferencia o aplicación amplia o escasa. Así, los sistemas de mediación social y cultural transforman al novato en experto en cualquier dominio específico. Los sistemas de mediación. Según Lev Semianovich-Vygotsky, los sistemas de mediación que proporciona la sociedad y la cultura brindarán la base material del desarrollo cultural. Todo sujeto interactúa con un objeto de conocimiento utilizando sistemas de mediación o artefactos cognitivos. El niño novato debe contar con la ayuda del adulto experto para conocer el mundo. El niño novato por sí solo no va a comprender el mundo con un mediador tan abstracto como los textos escritos, por ejemplo. En este sentido, requiere de la mediación de un adulto experto que le ayudará a comprender el texto que represente el mundo. Por lo tanto, la interacción social adulto-niño, experto-novato, es el motor del desarrollo cognitivo. Así, los sistemas de mediación que proporciona la sociedad y la cultura son la base material de la transformación del novato en experto. Los artefactos o herramientas culturales serán internalizados y potencializarán los talentos. Las condiciones económicas y sociales favorables pueden contribuir a una óptima utilización de las aptitudes innatas del novato, mientras que la herencia biológica de un cerebro brillante crea la potencialidad de la inteligencia. Solo el medio social y cultural pueden hacer realidad las posibilidades, actualizar las potencialidades y crear mentes brillantes. La mente del experto se prepara durante el transcurso del desarrollo ontogenético que la precede, siendo condicionada por las condiciones sociales y materiales. En el contexto de la investigación, se llevaron a cabo 2 entrevistas con el propósito de explorar las diferencias cognitivas entre un individuo experto y otro novato, en este caso en el ámbito de la interpretación musical. Ambos participantes, la experta y el novato, tocan el piano. Con el objetivo de profundizar en su dominio del instrumento, se realizaron algunas preguntas y se tomó una prueba. La primera pregunta que se realizó fue: ¿cuánto tiempo lleva tocando el piano? Llevo tocando el piano, bueno, a lo largo de mi vida he tocado unos 6 años, 7 años, pero era cuando era niño, en realidad. Cuando tenía desde unos 6 años hasta los 12 años he tocado puras canciones infantiles y bueno, eso ha sido como que todo mi repertorio en mi vida. Bueno, yo estoy practicando prácticamente de los 7 años que mi papá me regaló mi piano, porque él es como que le gustaba mucho la música o veía gente que tocaba piano y quería que también su hija tocara piano. Entonces mi papá me compró, me incentivó y desde los 7 años, por ahí, 8 años, que tengo memoria, claro. Posterior a estas respuestas, se les preguntó cuánto tiempo ensaya o practica durante la semana. Durante la semana súper poco, súper poco. Como te digo, tengo poca experiencia, entonces lo poco que he aprendido lo practico, no sé, pues un par de horas a la semana, lo mucho. 2 horas, sí, 2 horas como máximo. Y bueno, ahora último, porque antes no podía por la universidad, pero ahora último estoy practicando todos los días. Será unas 2 horas o 3 horas, no seguidas, pero por ejemplo 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde y 1 hora en la noche, así. Entonces 3 horas, 4 horas por ahí, así como que se reparte. Por último, se les preguntó, del 1 al 10, ¿cuál crees que es tu nivel de dominio del piano? Bueno, yo diría que es un buen 2.5, 3, por ahí, porque sé tocar, escucho buenas canciones, pero me gustaría tener mucho más habilidad en mis manos. Bueno, yo me calificaría como un 6 porque siento que me falta todavía mucho por aprender. Un 6, un 7. Adicionalmente, se implementó una prueba para evaluar habilidades cognitivas vinculadas al piano. Este instrumento de evaluación incluía aspectos como la capacidad de lectura musical y la retención de melodías.
Estos elementos permitieron evaluar objetivamente las competencias musicales y cognitivas de ambos participantes. Primero, se les mostró una partitura durante 1 minuto, la cual debían de reconocer las notas musicales y recordarlas. Después, se les mostró la partitura incompleta, la cual debían de reconocer cuáles eran las notas musicales que faltaban. Esta fue la primera partitura que se les mostró a los sujetos durante 1 minuto. Después se mostró la misma imagen, pero de manera incompleta, ya que faltaban algunas notas musicales las cuales ellos reconocerían. Estas fueron sus respuestas. Es fa, re, re. El fa, el... ese debe ser el fa, el mi. En la partitura 1, las notas musicales las cuales faltaban eran sol y mi, de las cuales el novato no acertó en ninguna y la experta solo acertó en el mi. Esta es la segunda partitura que se les mostró a los sujetos. Y esta es la misma partitura, pero de manera incompleta. Posteriormente preguntamos cuáles eran las notas musicales que faltaban en esta partitura, y los entrevistados nos respondieron esto. Se da la idea que es sol, la de arriba, la 1, pero la 2, ni siquiera sabía que tenía que mirar la línea de abajo. Ya la 2 es fa. Y la mi, ese de ahí es do. Las notas musicales las cuales faltaban en la partitura eran si y fa. El novato no reconoció la primera y no se fijó en la segunda. En cambio, la experta solo acertó en la segunda nota musical, fa. Por último, se mostró la tercera partitura a los participantes. Y esta es la misma partitura, pero de manera incompleta. Cuando se les preguntó cuáles eran las notas musicales faltantes, ellos respondieron esto. La 1 era... A ver... Creo que la 1 es sí, pero la 2 sí no me acuerdo. Ya la 2 es si. Y la 1 es... 2, ¿qué será? Fa. Musicales, las cuales faltaban en la tercera partitura, eran sol y si, de las cuales el novato no reconocía la primera ni recordaba la segunda. En cambio, la experta solo acertó en la segunda nota musical, el si. En conclusión, la diferencia en la tasa de errores entre la experta y el novato durante la prueba puede atribuirse a varios factores, con un énfasis particular en la teoría de la modularidad de la mente de Jerry Fodor, ya que esta teoría sostiene que la mente está compuesta por módulos especializados que desempeñan funciones específicas. En este contexto, la memoria musical y la lectura de partituras podrían considerarse módulos clave que influyen en el rendimiento pianístico. La habilidad superior de la experta en términos de memoria musical sugiere una mayor eficiencia en el módulo específico de memoria musical. Esta eficiencia se traduce en una capacidad mejorada para retener y recuperar información musical de manera precisa. Además, la teoría de la modularidad podría extenderse a la memoria para la lectura de partituras, donde la interpretación visual de símbolos musicales y su conexión con la ejecución podría estar influida por un módulo específico. Por otra parte, el rendimiento del novato, que no acertó en ninguna partitura, sugiere que el desarrollo de estos módulos específicos podría estar en una fase inicial. Esta situación destaca la importancia de considerar la modularidad de la mente al evaluar las habilidades cognitivas y musicales, ya que cada módulo puede contribuir de manera única a la interpretación musical. El aprendizaje es como una torre, que hay que ir construyéndola paso a paso. Lev Vygotsky.